Ahora hablemos de la fisiología, ¿sí? Cómo funcionan esas estructuras, cómo funcionan esas conexiones. Bueno, iniciemos con la vía directa. La vía directa o la vía de marcha o de puesta en marcha, ¿verdad? Es la encargada, a fin de cuentas, su función es promover que ocurra un movimiento, ¿ok? Una contracción muscular. Eso es lo que provoca el circuito motor en su vía directa. Perfecto, sencillo de entender. Ahora, ¿cómo es que funciona? Miren, primero tenemos aquí la corteza motora sensitiva, ¿ya? Es decir, la unión entre la parte sensitiva del parietal y la parte motora del frontal, ¿ok? Corteza motora sensitiva. Muy bien, desde aquí se inicia el impulso para querer ejercer un movimiento, ¿ok? Y recuerden, la corteza siempre manda actividad facilitadora o actividad, sí, valga la redundancia, de activación, es decir, siempre van a facilitar o van a activar a la neurona a la cual quieren llevar su mensaje, ¿ya? Por medio del neurotransmisor que se llama glutamato. ¿Listo? Entonces estas neuronas liberan glutamato y activan las neuronas del striatum. Ya en este caso sería el putamen. ¿Listo? ¿Qué pasa con que lo activen? Pues recuerden que el striatum tiene neuronas inhibidoras y por tanto esas neuronas inhibidoras van a tender a inhibir, valga la redundancia, a las células a las cuales se proyecte. ¿Y cuáles van a ser? Las células del globo pálido, tanto su porción externa como su porción interna. Perfecto, entonces ellas llegan y pum, inhiben al globo pálido. ¿Y de qué me sirve a mí inhibir al globo pálido? Pues es que el globo pálido siempre mantiene sometido al tálamo, específicamente al núcleo ventral lateral del tálamo. Siempre lo mantiene sometido. Este globo pálido lo mantiene sometido. Entonces, al yo apagarlo, porque lo inhibí con el striatum, ¿verdad? Que recibió señales de la corteza, bueno, al yo apagar el globo pálido, pues el núcleo del tálamo, el ventral lateral del tálamo, ya tiene facilidad o libertad para poder ejercer actividad. ¿Y a dónde manda actividad? Pues manda fibras de activación al área motora suplementaria. Es decir, que el área motora suplementaria va a tener esta activación por parte del núcleo ventral lateral del tálamo. Y a su vez, esta área motora suplementaria libera información o neurotransmisor hacia la corteza otra vez, hacia la corteza motora. Y de aquí, pues ya una vez que ha modificado esa actividad, pues sencillo, ya baja por su vía corticonuclear, corticoespinal, etcétera, lo que ya vieron. Listo, pero entonces ya ven cómo funciona el mecanismo de los movimientos cuando incorporamos la actividad de los ganglios de la base. Ahora, vamos con otra parte que es la vía indirecta, es decir, cuando necesitamos que un grupo muscular deje de contraerse, ¿verdad? Para que otro grupo muscular pues pueda hacerlo y que el movimiento de esa extremidad tenga mucha precisión. Por ejemplo, cuando vas a coger de pronto un lápiz o algo así, se contraen ciertos músculos que serían músculos de la flexión de los dedos y se relajan los músculos de la extensión de los dedos, ¿verdad? Es lo mismo, la parte de la relajación de esos músculos para que se pueda dar ese movimiento tan preciso es la que vamos a describir a continuación. Inicialmente lo mismo, ¿verdad? Corteza, ¿verdad? Corteza prefrontal y corteza parietal, corteza frontal y parietal envían su mensajero al estriado, ¿verdad? Ok, pero ahora el estriado ya no va a trabajar tanto, ¿verdad? Y ya no va a enviarle los estímulos al globo pálido. Y como ya no le envía estímulos al globo pálido, pues el globo pálido queda fuera del control del striatum. Y esto lo que va a provocar es un caos total. ¿Por qué? Porque estas células de aquí van a inhibir al núcleo subtalámico, van a inhibir al núcleo ventromedial y por tanto la información que éste iba a llevar al área motora suplementaria ya no va a existir y por tanto pues ya no va a haber ese movimiento, ¿verdad? Lo cual es también importante, no solamente el ejercicio de realizar un movimiento, sino también el ejercicio de poder inhibirlo mediante la relajación de ciertos músculos. Eso es algo muy importante.
y aquí pues ya lo acabamos de explicar. Ahora sigamos con el circuito motor y la vía nigroestriatal. Recuerden que siempre que se habla de Parkinson, no sé si ya lo han escuchado, pero por lo general cuando hablan de Parkinson, lo primero que se viene a la mente es sustancia negra o deterioro de la sustancia negra, ¿verdad? ¿Cuál es el papel en este mecanismo que yo hablé? ¿Cuál ha sido el papel de la sustancia negra? A ningún momento lo he nombrado, ¿verdad? Y es porque quería esperarme hasta esta porción de aquí. Miren, tenemos que tener en cuenta que la sustancia negra libera dopamina, ¿verdad? Pero la dopamina, como todos los neurotransmisores, por sí solos no va a provocar ningún cambio en la actividad celular de ningún tipo. ¿Por qué? Porque no es el neurotransmisor en sí el que provoca una actividad en una célula, sino más bien el receptor es el que induce la actividad de una célula en específica. Muy bien, entonces en este caso vamos a tener en el striatum dos tipos de receptores, los receptores D1 y los receptores D2. Bien, hablemos de los receptores D1. Los receptores D1 que se encuentran en el striatum se encargan de facilitar o de activar las células del striatum, ¿ok? Las activa, las pone en marcha, pero los receptores D2 hacen todo lo contrario, inhiben, ¿verdad? O deprimen a esas células del striatum para que ya no trabajen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues si estas no trabajan, en el caso de la vía indirecta, si estas no trabajan, el pallidum puede hacer lo que se le da la gana. ¿Y todo eso por qué? Porque la dopamina llegó al receptor D2, en este caso. Ahora bien, no quiere decir que primero actúa una vía y entonces actúa un receptor y luego otra vía y luego actúa otro receptor entonces, y son separados. No, la liberación de dopamina, sea cual sea su receptor, por parte de la sustancia negra, es una liberación tónica, es decir, es una liberación constante en el tiempo, es constante esa liberación. Entonces, ¿de quién depende? Pues que se vaya una vía directa o una vía indirecta, pues bueno, ya va a depender de la cantidad de fibras nerviosas que se vayan a activar desde la corteza o de la organización de las fibras nerviosas de las fibras nerviosas que llevan la dopamina, ¿verdad? Su organización y a qué específicamente receptor se van a dirigir, ¿verdad? Si ellas quieren dirigirse más sobre el receptor D2, pues realizarán una vía indirecta. Si esa dopamina, por medio de esas fibras, quiere dirigirse más al receptor D1, pues harán una vía directa, ¿ok? Pero en general es una liberación tónica de dopamina. Lo único que hacen ellas es reforzar el mensaje, ¿verdad? Activando o desactivando el striatum. ¿Listo? Espero que quede claro esa parte. Muy bien, igual, si queda alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar, en los comentarios me lo pueden dejar y yo sin duda responderé. O alguno de ustedes que ya esté un poquito más adelantado en el tema también ayudará a responder. El caso es aquí ayudarnos entre todos. Muy bien, ahora eso era con respecto al circuito nigroestriatal. Ya saben cómo funciona. Ya primero hablamos de su conexión y ahora ya sabemos cómo funciona fisiológicamente. Hablemos de otros circuitos que también existen, porque bueno, ese circuito es el circuito motor que tiene su vía directa e indirecta, ¿verdad? En resumen, la directa para ejercer actividad muscular, contracción muscular, la indirecta para inhibir otro grupo muscular. Ambas trabajan en simultáneo, ¿para qué? Para que mientras un grupo muscular se contrae, el otro se pueda relajar y los movimientos sean más precisos. Listo, esa es la vía motor, el circuito motor. Hablemos de otro circuito implicado en los ganglios de la base, es el circuito cognitivo. ¿De qué me sirve o en qué consiste ese circuito cognitivo? Bueno, este circuito cognitivo se va a emplear o se va a poner en marcha cuando la persona quiera aprender un movimiento nuevo, por ejemplo, un paso de baile de salsa, un paso de una coreografía. Bueno, esos movimientos, ¿verdad?, requieren un aprendizaje, ¿verdad?, para ser perfeccionados, y cuando se requiere el aprendizaje de esos movimientos se emplea este circuito. Y bueno, ¿cuáles son las estructuras que juegan el papel en este circuito? Inicia con la corteza prefrontal. También hay interconexiones con el núcleo cumbens y el putamen y el globo pálido y el núcleo ventral anterior del tálamo, que es a donde van a parar otras fibras.
¿Listo? Del núcleo ventral anterior del tálamo. Recuerden que yo les había dicho que habían varios núcleos del tálamo, ventral lateral, ahora estamos hablando, miren, en este caso el ventral anterior del tálamo, ¿verdad? ¿Qué tienen? Pues guardan aquí actividad para este circuito y posteriormente de estos núcleos o de estas estructuras mandan fibras nuevamente a la corteza prefrontal y a la corteza premotora. ¿Ven? Es como un circuito. Es un circuito cerrado cuando las fibras que pasan de la corteza prefrontal van a los núcleos de la base y posteriormente a la corteza prefrontal nuevamente. Pero se vuelve un ciclo, un circuito abierto cuando hablamos de que de la corteza prefrontal van a los ganglios de la base y posteriormente van a la corteza premotora. Ahí es un circuito abierto. ¿Por qué? Porque de la corteza premotora se vale esa información para enviarla a otros lados, a otras áreas motoras importantes, y de esa manera pues le sirve al cerebro para, realizar el aprendizaje de un movimiento de una forma, con un patrón más específico, o se presta también para la imaginación de nuevos, o para la planeación, mejor dicho, para la planeación de nuevos movimientos, etc. Es por eso que aquí hablamos de un circuito abierto y de acá de un circuito cerrado, ¿ya? Pero bueno, no se hagan bolas, no hay que profundizar tanto. Simplemente circuito cognitivo, ya sabemos, área prefrontal, núcleos de la base y posteriormente corteza prefrontal nuevamente. Este circuito se emplea para el aprendizaje de los movimientos. Punto. Hablemos de otro circuito, el circuito límbico, ¿ya? El circuito límbico. ¿Para qué me sirve este circuito? Bueno, hagamos un preámbulo aquí. Recuerden, bueno, si es que no han visto o si ya vieron pares craneales en algún momento, recuerden que cuando hay una lesión de la primera neurona que está implicada en el funcionamiento del séptimo par, del par facial, ¿verdad? Del nervio facial, ¿cierto? Ya, pues si hay una lesión interna de la primera neurona, ya el paciente pues va a tener una pérdida de la movilidad, ¿verdad? De los músculos que pues eran inervados por esas neuronas. Es correcto, hasta ahí estamos todos claros. Perfecto. Pero ¿qué pasa en ese paciente mismo que tiene pues esa debilidad o bueno, esa parálisis facial por causa de una lesión de la primera neurona? ¿Qué pasa? Que esa persona con esa parálisis, si le cuentan un chiste o si le cuentan algo triste o si le cuentan algo irritante que lo enoje, esa persona va a poder gesticular un movimiento de los músculos faciales, ¿ya? Si le cuentan un chiste, esa persona puede que sonría o puede de que se ría y por tanto esos músculos que aparentemente deberían estar paralizados recobran otra vez movimiento, recobran otra vez contracción. ¿Pero cómo es eso? Pues bueno, específicamente no se sabe cómo, pero se sabe que está implicado otra vía muy diferente a la vía que ustedes conocen normalmente de la vía del séptimo par craneal que se conoce, ¿verdad? Que se estudia. ¿Cuál es esa vía? ¿Cuál es esa vía diferente? Pues va a ser la vía del circuito límbico de los ganglios de la base, ¿ok? Esta es la vía que explica por qué una persona que se encuentra con parálisis facial, aunque le cuenten un chiste o aunque le cuenten algo triste, ¿verdad? En ese momento va a poder gesticular movimientos con esos músculos aparentemente paralizados, ¿verdad? ¿Y cómo funciona esa vía? Bueno, ese circuito inicia con la corteza prefrontal inferior, que se dirige luego al núcleo cumbens, que luego se dirige al globo pálido en su porción interna, posteriormente al núcleo medio dorsal del tálamo. Miren que ya llevamos hablando aquí de otro núcleo diferente dentro del tálamo, y posteriormente se dirige otra vez a la corteza prefrontal inferior. ¿Ven cómo se cierra el circuito? Muy bien, entonces ya saben, una persona que tiene parálisis facial, si le cuenta un chiste y mueve esos músculos aparentemente paralizados, ya saben por qué es la explicación, es por este circuito límbico. Ahora también otra correlación importante, una correlación clínica de este circuito límbico, y es que, por ejemplo, las personas que tienen un deterioro de los ganglios de la base o de sus conexiones van a tener algo que se conoce como facies de póker, es decir, van a ser incapaces de gesticular un movimiento de la cara al momento de
de pues que se les presente una emoción. Ya no van a poder expresarlo físicamente, las emociones, y eso se conoce como facies de Pöckel. ¿Y es por qué? Porque está dañada alguna de estas estructuras, el núcleo cumbens, sean fibras que lleguen al globo pálido o al núcleo cumbens o al núcleo medio dorsal del tálamo, ¿verdad? Esas fibras pueden estar implicadas y se ve mucho en los pacientes con Parkinson.